Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Hemos iniciado esta escuela, la escuela de un apóstol, con un discipulado apostólico, un discipulado que va a traer fundamento y va a traer sobre nosotros una riqueza impresionante. Y en este estudio lo que queremos es formar discípulos y formar ministros apostólicos, proféticos, que entren a la dimensión de lo que es el ámbito celestial. En todo este estudio usted va a comprender la necesidad que hay de fluir en el ministerio apostólico profético. Amén. Y vamos a entender, comprender por qué Dios quiere levantar los ministros apostólicos. Y para ello vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Vamos a comenzar acá. Es bien importante desarrollar el carácter discipular en nosotros, el carácter discípulo apostólico. Amén. Diga conmigo: Dios quiere formar en mí un carácter discípulo apostólico. Escríbalo, por favor. Escríbalo en su Facebook, que todos sepan que usted está siendo discipulado, ¿verdad?, en lo apostólico, siendo formado en lo apostólico. Porque cuando uno anuncia las cosas, algo se rompe en las atmósferas de opresión. En estos últimos días que hemos estado en casa, ¿verdad?, se ha levantado una opresión, una oposición y resistencia en muchas personas. Tanto mujeres como hombres han estado siendo atacados en su identidad y en su perfil como ministros de la cual Dios los ha llamado. Cada uno de nosotros necesita entender que Dios se está formando en nosotros. El eslogan de esta escuela apostólica, de esta escuela de un apóstol, es: hasta que Cristo sea formado en mí. Estos parámetros son los que Dios me habló en inicio de este año, y me dijo: hasta que Cristo sea formado en el discípulo. Un discípulo no deja de aprender, hasta que Cristo se vea en tus ojos, hasta que se vea la mirada de Jesús en ti, hasta que hables como Jesús, hasta que pienses como Jesús, hasta que actúes como Jesús, hasta que camines como Jesús, hasta que nosotros seamos como Jesús. Entonces te puedes dar por bien servido, pero nunca te vas a poder graduar de esto. Hasta que Cristo se vea reflejado en ti, en tus acciones, tus pensamientos, hasta que Cristo perfeccione tus equivocaciones y tus malas decisiones, y a pesar de eso, aunque la gracia de Dios perfecciona, nunca dejarás de aprender de Cristo y nunca dejarás de entender cuál es la capacidad que Cristo tiene. Hay un verso en la Biblia, hay un verso que me llama la atención, y por favor, entonces, este es el tema, este es el eslogan que nosotros estamos manejando: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces vamos a ir al primer verso mencionado. Vamos a ir a este verso, por favor, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Y este es el verso que dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Número 1, un apóstol es aquel que tiene la capacidad pensante o la capacidad de pensamiento de la mente de Cristo. Quiere decir que no ignora, ¿sí? No ignora, sino que tiene la capacidad de sumergirse en Cristo, de que Cristo le sea revelado, porque una de las condiciones para ser apóstol es ver a Cristo.
Y muchos creen que ver a Cristo es solamente la forma presencial. Y ninguno de nosotros, o déjeme decirle algo, ¿usted ya vio a Cristo físicamente? Algunos hemos tenido visiones, sueños, revelaciones, transmisiones espirituales de lo que es Cristo. Yo he visto a Jesús en visiones, sueños, en tiempo real, así en transmisiones, ¿verdad? Espirituales. Estoy hablando de epifanías. Estoy hablando de espacios de tiempo donde veo como iluminación y se me refleja el rostro de Cristo. Pero personalmente en carne y hueso no lo he visto. Y he visto en visiones y sueños 9 veces a Jesús. 9 veces. Este es un margen que muchas veces hombres dicen, no, es que apóstoles solamente los que caminaron con Jesús. Eso no es cierto. Hay un tema que yo les voy a compartir más adelante, creo que viene en el 3er módulo, si no estoy mal, donde dice, donde viene todo lo que es los 12 apóstoles que se le llaman del Cordero, porque ellos caminaron con Cristo. Pablo no es apóstol del Cordero, Pablo es apóstol del Espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, aunque Pablo vio a Jesús en Hechos capítulo 9, cuando va camino a Damasco y tiene un encuentro ahí espiritual muy hermoso, sin embargo, cuando él lo vio en visión. Lo vio en visión, en una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Es como ver en una pantalla a la persona. Pero Pablo no lo vio en carne y hueso. No lo vio en carne y hueso. Si usted examina los hechos, en todos los hechos, Romanos, los Corintios, Colosenses, Gálatas, todo, Pablo no lo vio en carne y hueso. Este punto de referencia es muy importante aclararlo para quitar aquel obstáculo. Diga conmigo, para lo apostólico y lo profético, la gente pone obstáculos. Pone obstáculos. Y es necesario entender que todo esto viene a ser un obstáculo para nuevas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Lo que dice 1 Corintios, ¿verdad? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿De qué forma se conoce la mente del Señor? A través de las palabras. La mente fructifica y el fruto de la mente, el pensamiento, es la palabra que se habla. El fruto de un pensamiento, el poder que hay en el pensamiento de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es su palabra en nosotros. Su palabra incrustada en nuestra vida, su palabra en nuestra memoria, su palabra en nuestra mente. Ese es el plano espiritual apostólico, la palabra. Esta parte es muy importante. Queremos nosotros fluir en mucha madurez ministerial, pero no queremos la mente de Cristo. Entonces, punto número 1, si Cristo no es formado en ti, tú no estás avalado para ser un ministro apostólico. Por eso es necesario primero entender acerca del poder discipular, entender que nosotros, o la importancia que nosotros tenemos que ser formados y educados. La mente de Cristo es una formación y es una educación discipular. Tenemos que ser discípulos apostólicos. Tenemos que ser discípulos apostólicos. ¿Por qué? ¿Por qué recalco mucho esto de ser discípulo apóstol? Porque el discípulo tiene que ser como su maestro. Hay apóstoles que no son maestros de la palabra, pero entienden mucho de gobierno, de diseño y entienden mucho de otras áreas, ¿verdad? Pero entendemos el punto del discipulado apostólico porque el hijo aprende del padre. En la Biblia encontramos nosotros señales y pasos que nos llevan al discípulo padre. Hay discípulos hijos y hay discípulos padres. Al discípulo padre yo le llamo apóstol.
¿Alguien está aquí? El que ha sido entrenado, que fue discípulo, pero que ahora ya es un apóstol, y a ese se le llama papá, o se le llama padre, que ya tiene una carrera apostólica, que este no es neófito, que este no ignora de instrucciones y no ignora de direcciones y no ignora de correcciones. Aquí voy rápido. De todas maneras, todo esto se está grabando, estos materiales usted ya sabe que los puede conseguir. Pero también en la obediencia a su padre, como fue Eliseo a Elías. Usted no puede violar el común denominador o el requisito principal de ser discípulo hijo y de ser apóstol padre. Un apóstol tiene que ser un papá. Tiene que ser un padre que sepa cuidar a los hijos. Y este punto es bien importante. Cuando uno aprende, mire, ¿qué es lo primero que yo aprendí? Aprendí obediencia. Vea este, Cristi, vea este por favor. El discípulo tiene que aprender de su padre. El apóstol tiene que modelar un perfil de paternidad, de hombría, en este caso, tiene que modelar un perfil de ministerio a los hijos. A los hijos. Entonces, el padecimiento, y este es otro. Entonces, el apóstol, la obediencia. Entonces, ¿cómo se refleja en nosotros la mente de Cristo? Punto número 2, a través de la obediencia. Dije, punto número 1 era el perfil de la palabra de Dios en nuestra mente. El punto número 2 es a través de la obediencia. Por cuanto él aprendió obediencia, ¿a quién? Al Padre. O sea, Jesús demostró su calidad apostólica cuando él dice, yo y mi Padre uno somos. ¿Qué quiere decir esto? Estoy en alianza, estoy en pacto, estoy caminando hasta que el Padre sea formado en el Hijo. Jesús aprendió las obediencias de un hijo. Muchos no saben esto, pero si usted me acompaña, por favor, si usted me acompaña a este verso tan impresionante que yo llevo años estudiando, Mateo 3:17. A todos nos gusta que nos digan esta palabra, pero nadie sabe las responsabilidades de esta palabra. Y se lo voy a soltar aquí a todos nosotros. Dice, en el verso 17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién dijo esto? Fue la voz del Padre. Este es mi hijo. ¿Cuáles son las responsabilidades de un hijo? ¿Cuáles son? ¿Por qué el padre se expresa del hijo de esta manera? ¿En qué lo complació? ¿En qué lo complació? Dice, y este es mi hijo amado, quien me complace. ¿En qué áreas lo complació? ¿Cuáles son las áreas de responsiva en este sentido? Porque hay muchas personas que quieren recibir la palabra, este es mi hijo amado, pero son desobedientes. Este es mi hija amada, pero no hay señales de obediencia en su andar, en su pensar, en su hablar. Entonces, es bonito recibir una palabra de parte de Dios que diga, este es mi hijo amado. Vea, todo lo que Dios hizo, y aquí está, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, escuche esto me impacta. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí vamos a ir al otro verso que yo pedí acá. El otro verso dice, este verso dice lo siguiente, Colosenses 1:26 y 27. El misterio, oiga, misterio. ¿Se recuerda la primera clase que impartí? Que Dios le imparte secretos revelados a un profeta, pero a un apóstol Dios le imparte misterios revelados. El profeta recibe secretos revelados, pero el apóstol recibe misterios revelados. Entonces, el misterio que había estado oculto,
desde los siglos y edades. ¿Cuánto tiempo? Descubrir el discipulado apostólico era un misterio. Investigar, indagar lo que era la paternidad de Dios era un ministerio. Antes nadie sabía que Dios era un papá, nadie. Hablo de los años 30, 40, 50, 60. ¿Por qué hablo de los años 30? Por mis abuelos, mis tatarabuelos, mis abuelos más que todo. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yo nací en el 81. 90. Lo apostólico profético era un pleito en una iglesia. 2000. Decir que uno era un profeta era una maldición, era un hereje. La gente se turbaba que uno decía que era un profeta. Aceptaban evangelistas, pastores y maestros, pero desde los años 80, 90 y el año 2000, decir que tú eres un profeta, casi te arrastraban de los pies y te iban a ahorcar. Me recuerdo una anécdota, como cuando antes, ¿verdad? En esos lugares donde había una persona que practicaba la brujería, la agarraban, la colgaban, la ahorcaban y la quemaban. Casi así hicieron con muchos profetas del año 80, 90 y el año 2000. A muchos profetas hoy día, no crea usted que desde Abel hasta Zacarías han matado a los profetas, no. En los años 80, 90 y los años 2000, 2010 y hoy mismo en el año 2020, todavía se siguen matando profetas porque no aceptan a los profetas. Aunque usted no lo crea, señoras y señores. Y no digamos a los apóstoles que hoy los tiran, ¿verdad? Y también tengo que aclarar aquí que hay tanto profetas como apóstoles que han cometido unas cosas aberrantes que dan ganas de quitarlos del mapa, ¿verdad? Pero hay una persecución espiritual contra estos dos ministerios, y si usted que está acá, que tiene llamado profético, que tiene llamado apostólico, a usted lo van a perseguir. Y lo que quizás tú has estado viviendo en estos últimos 2 semanas, 3 semanas, o en estos últimos 3, 4 meses, todo lo que está pasando a tu alrededor es una persecución espiritual por todo lo que viene, porque Dios ha revelado así lo que va a hacer en estos próximos días. Y Dios va a traer apóstoles tan poderosos como de gobierno que le van a quitar el gobierno a hombres y a políticos y a personas billonarias de esta tierra, porque Dios va a empezar a poner fundamentos apostólicos y proféticos dentro de la iglesia. Y la iglesia en este año tan difícil y en este año tan poderoso a la vez, Dios va a empezar a esclarecer a la luz de la palabra, va a traer agua clara, agua limpia, para limpiar los ojos de aquellos que tienen escamas en ellos, ¿verdad? Y Dios va a empezar a hacer brotar de la tierra un ministerio apostólico profético de gobierno, como lo era en el Antiguo Testamento. El rey era ungido por un profeta. El profeta era más que un rey. El sacerdote era más que un rey en el Antiguo Testamento. Porque el sacerdote y el profeta eran los comunicadores, los comunicólogos de la palabra de Dios a la tierra. Y el rey, ¿cómo ve esto usted? Que el rey se sujetaba a la palabra profética del profeta. Hoy en día Dios va a levantar apóstoles que los gobiernos, que los gobernantes, presidentes y todo se van a sujetar a la voz de un apóstol. Aunque usted no lo crea. Pero tiene que creerlo. Porque toda la perversión, toda la contaminación sexual, toda la perversión y la iniquidad que hay en la tierra es por falta de apóstoles y profetas. Cuando Jesús vino a la tierra y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, ¿qué significa? Este es el que va a venir a traer corrección. Este es el que va a venir a derrumbar la falsa política. Va a venir a derrumbar el falso gobierno. Va a venir a derribar el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué padeció obediencia? ¿Cuál fue el misterio que fue revelado, que estaba oculto de los siglos y edades?
El misterio era de que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús murió como hijo, pero dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál era la comisión apostólica de Jesús? Que conocieran al Padre. ¿Quién es un verdadero apóstol? No es el que, mire, le voy a decir algo aquí. Ser un verdadero apóstol no es que te conozcan a ti, mi hermano amado o mi hermana amada. No. El Hijo lo que hace es hablar bien del Padre. Cuando el Hijo no habla bien del Padre, no es buen hijo. ¿Ha escuchado usted a hijos o a hijas decir, es que mis papás no sirven para nada? Yo no sé. Eso pasa cuando hay adolescencia, ¿verdad? Y los hijos se expresan mal de los padres. Ese es mi viejo, esa es mi vieja, sí. Yo he escuchado eso en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Los hijos expresando mal del padre. Ahí se refleja la inmadurez del hijo. Pero, ¿cuál era el trabajo apostólico de Jesús? Hablar bien de su papá. Glorificar a su papá. Alabar a su papá. Adorar a su papá. Yo y mi padre uno somos. No hago nada si mi padre no me lo dice. ¿Están aquí? ¿Cuál era el manto apostólico de Jesús? Era la relación que tenía con su Padre. Ese manto que cubría a Jesús era su relación con el Padre. Yo soy el camino. Quiere decir, yo voy por todo el mundo predicando el evangelio, pero no me predico a mí, no predico mi ministerio, no predico mi llamado, no predico mi nombre, no predico mi gobierno, no predico mi institución, no predico mi organización, predico al Padre. El apóstol se conoce cuando predica al Padre. Por eso una de las revelaciones más grandes que Dios me ha dado a mí se llama la revelación de la paternidad de Dios. Ese es mi sello apostólico. Los que son hijos de esta casa saben que esto es así. Y el primer paso que uno enseña a una oveja recién parida, recién nacida, es la revelación de la paternidad de Dios. Y cuando el hijo ya es maduro, ya tiene carácter, ya está formado, ya tiene un ministerio apostólico, profético, pastoral o evangelista o magistral, aun que ya tenga años, la revelación más grande va a ser la paternidad de Dios. Nunca se deja de aprender del Padre. El día que tú te divorcias del Padre, dejas de ser hijo. Y dejas de ser apóstol, y dejas de ser profeta, y dejas de ser evangelista, y dejas de ser pastor, y dejas de ser maestro. Por eso muchos pastores que ya caminan divorciados del llamado de la paternidad de Dios. Yo les voy a decir algo. A veces yo causo controversia en redes sociales por enseñar acerca de la revelación de la paternidad de Dios, pero ese es un sello apostólico que Dios a mí me dio. Porque un apóstol no habla de sí mismo, ni un profeta no habla de sí mismo, habla de quien lo envió. ¿Qué significa la palabra apóstol? Y eso lo vamos a aprender en la próxima clase, todo lo que son significados. Pero la palabra apóstol significa apóstolos, que significa un mensajero, uno que es enviado con un mensaje específico a cierta comunidad. ¿El apóstol de quién habla? Por eso dije al principio, cuando hablamos de visión apostólica, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El tratamiento que Dios le dio a Pablo era que muriera él a sus deseos orgullosos, egoístas. Por eso le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué perfeccionó Dios en Pablo? Que dejara de hablar de él. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero cuando Pablo entendió la revelación de la paternidad de Dios, ahí le cambiaron la mente de ser Pablo a tener la mente de Cristo. Por eso vamos con los versos que anteriormente mencioné. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
La palabra Cristo significa ungido, pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona la palabra Cristo. Tal como lo es, Cristo es una palabra en griego. El ungido. Gracias. Cristo significa ungido. Algunos comentaristas dicen que cuando Isaías, que es el único que dice esta expresión, y esta es una expresión apostólica, profética apostólica, y el único que se mueve, y lo voy a decir así, por eso a Jeremías se conoce como el príncipe de los profetas, a Isaías se conoce como el príncipe de los profetas, porque Isaías es el único que tiene más de todas sus 40 profecías, o más profecías, porque tiene 60 profecías, ¿verdad? De más de sus 60 profecías de Isaías, 40 profecías apuntan a Cristo. Es el que más profetizó de Cristo, como el Emmanuel, Dios con nosotros, nacido de la Virgen. El que más habla acerca de Cristo es el profeta Isaías. Impresionante. Y por eso se le da el nombre de el príncipe de los profetas. Pero esto no es todo. Isaías es el que más tiene una boca profética apostólica en el Antiguo Testamento. Isaías, para mí, no solamente es profeta, sino que tiene una boca tan apostólica. Impresionante. Y es el único. Y su cargo en el gobierno y en la realeza. Isaías capítulo 6. Pero Isaías es el único que dice esta expresión: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Y quién dijo esa expresión? A ver, los estudiosos, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores y pastoras? ¿Dónde están los apóstoles y profetas? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los maestros de la palabra? ¿Quién dijo esta misma expresión? Jesús. ¿Realidad o coincidencia? ¿Usted cree que eso es casualidad? No, señoras y señores. El profeta Isaías entró a una dimensión apostólica. El único que dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido. Eso lo encontramos en Lucas 14:18. Oiga, le voy a decir algo bien tremendo que a mí me pasó. Es fácil huir como Jonás de un ministerio profético, pero usted no puede huir de un ministerio apostólico. El día que usted trate de huir, como que Dios lo ha llamado a usted a un ministerio apostólico, y el día que usted quiera huir, van a ponerle precio a su cabeza. Jesús dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pregunta: ¿quién copió a quién? ¿O Jesús a Isaías? ¿O Isaías se adelantó en el tiempo? ¿O Isaías entró a la dimensión de tiempo, espacio y materia e hizo que se reflejara en su carne aquella expresión: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos? Y esto me gusta, y esto es apostólico. Escuche esto es apostólico. Vista a los ciegos, a los que caminan en oscuridad. Por eso dice la palabra: y cuando Jesús vino al mundo, la luz del mundo, dice, la luz le resplandeció a los hombres. Aleluya. Esto es algo bien tremendo. La única diferencia aquí está mi esposa, la única diferencia de Jesús, eso es algo bien tremendo. La única diferencia si usted examina Isaías 61 y usted examina Lucas 4:18, Jesús ya no repitió una expresión que mi esposa me está diciendo acá.
Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí Isaías lo dijo todo y Jesús lo dijo todo. Pero en Isaías dice, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Y sabía usted que Jesús ya no dijo esto? Jesús ya no proclamó, ya no profetizó, ya no decretó el día de venganza del Dios nuestro. Esto es algo que mi esposa descubrió y me gusta en esa enseñanza. Jesús dijo, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero ya no anunció el día de la venganza. Escuche esto, examínelo. Isaías 61 y Lucas 4:18. Esto es una revelación, este es un descubrimiento. Revelación es descubrir. Jesús ya no anuncia el día de venganza del Dios nuestro, que sí anunció Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús ya no vino a traer venganza, vino a traer liberación a los cautivos. Por eso cuando un predicador de ahora lanza palabras proféticas de venganza, estás fuera del margen profético. Cuando un pastor lanza palabras de venganza hacia una persona, estás fuera del margen profético. Cuando un apóstol lanza palabras de venganza o le anuncia a una persona el día de venganza, te fuiste fuera del margen profético. Yo conozco personas que lanzan juicio, maldición y decretan destrucción y pobreza sobre ciertos hijos y sobre ciertas ovejas que, aunque sean desobedientes, nosotros no tenemos la autorización para lanzarles pensamientos, decretos o palabras o acciones de venganza contra una persona, así te haya traicionado, así te haya lastimado y así te haya herido. No importa, tú no tienes por qué lanzar espíritu de venganza sobre las personas. ¿Por qué? Porque el único que hace eso es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué dicen muchos? Yo conocí a una persona que estaba ministrando como ministro profético y pastoral. Y de repente se enojó contra fulanito y le dijo, ojalá te mueras. Y yo dije, santo, yo me voy de aquí. Yo conozco personas, mujeres incluso, que han dicho a otras, yo conozco personas, profetas, que le han dicho a otras mujeres que porque fallaron, porque fueron desobedientes a un mandato, y le dijo, ojalá te enfermes y te mueras de cáncer. Santo. Pero bueno, no estoy aquí para echarle tierra a los pastores o maestros o profetas, ¿verdad? O apóstoles, o para echarnos tierra encima, no. Pero hay que tener cuidado en decretar espíritus de venganza que se sueltan sobre toda la tierra. Esto es algo bien tremendo. Miren lo que dice Mateo 4:16. Los asentados en tinieblas, luz les resplandeció. Yo amo a Jesús, ustedes. Cuando Jesús resplandece en nosotros, se aclara la mente, se aclara el pensamiento, se aclara el corazón. Cristo es formado en nosotros, Cristo es anunciado. El mensaje de ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El mensaje apostólico de ahora debe de ser, acepten a Cristo, conviértanse a Cristo, vengan a Cristo. Yo no sé si los pastores de aquí ¿se recuerdan de aquel canto que cantamos de antaño? Cuando uno hacía el llamado al altar, yo me recuerdo porque yo crecí con mi padre, con mi abuelo, mis padres naturales, espirituales, porque ellos son, ¿verdad? Cuando cantaban aquella canción, cuando decían, cuando quieren aceptar a Cristo Jesús, y cantaban un canto que me gusta mucho, dice, ven a Él, yo creo que es un himno, no, ya no recuerdo, y dice, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si alguien me ayuda ahí con las notas. Ven a Él. Ya no me recuerdo qué sigue. ¿Alguien se lo sabe? ¿Se recuerdan de ese canto cuando uno decía, vengan a Cristo? Hoy ese mensaje se está muriendo en la iglesia, por eso la iglesia está así como está.
Vengan a Cristo. Ese es el mensaje apostólico de las naciones. Vengan a Cristo. Vénganse, 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 vénganse. Aleluya. Tenemos que entrar. Pecador, ven a Cristo Jesús. Ese es el mensaje salvador nuestro. Vengan a Cristo. Es el mensaje que se ha perdido hoy en la iglesia. El mensaje ya no es sigan a Cristo, no, sino sigan a un hombre que ha triunfado, que es exitoso y que es buen líder. Está bien, no le vamos a quitar su honor, su mérito y su reputación. Hay que seguir buenos hombres, pero el mensaje central de la iglesia para que se avive, para que resucite, para que sea transformada y para que cambien. Este mensaje es: vengan a Cristo, señoras. Vengan a Cristo, señores. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Esta es la expresión que Dios nos está mandando a hacer a nosotros. Y quiero profundizar aquí en este otro verso. Cuando nosotros decimos tener la mente de Cristo, vamos a pensar como Él, vamos a actuar como Él, vamos a entrar a esa dimensión como Él entró. Algo que me llama la atención, que Jesús pasaba orando todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a ir a Marcos 10, 46, 47, que es el otro verso que pedí que me buscaran. Gracias, hija. Entonces dice, vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Yo he leído esto muchas veces. Y de repente me dice el Espíritu Santo, examina esa palabra, Jairo. Estaba Bartimeo ciego. Jesús sale de Jericó con sus discípulos. Pero aquel hombre estaba sentado en el camino, junto al camino, mendigando. Wow, esto a mí me quiebra, me rompe, me ministra, me quebranta. Cuando tú vas junto al camino y los 4 campos, ¿verdad? De donde Mateo 13 dice que se riega la palabra, la semilla. Y tú ves a los Bartimeos de hoy, que están sentados con problemas, están en el camino, pero nadie les enseña el camino de la verdad. Y empiezan a mendigar por todo lado. Y están mendigando. ¿Qué hace un mendigo? Tomar de aquí, tomar del bote de la basura, tomar de las sobras, tomar de esto, tomar del otro. Pide, si quieren le dan. Piden los semáforos. Están en las casas, están en varios lugares. Y hay muchos Bartimeos hoy que están mendigando junto al camino. Y lo que viene me impacta tanto porque Jesús tenía una visión apostólica impresionante. Él tenía el corazón del Padre. Y esto se ha perdido hoy en la iglesia. Uno mira a una persona padecer necesidad, que se muera ese. Jesús dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, aquel hombre comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se imagina usted aquella cena? Yo hubiera querido tener una cámara, un teléfono, un aparato para ver esa expresión de aquel hombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabe, a veces yo en la mañana, cuando me meto a mi oficina, a mi devocional, a estar con el Señor un momento, a veces me pongo a decir, Señor, ten misericordia. Jesús, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia. De aquellas personas, Señor, que hoy están sufriendo. De los que han perdido un ser querido por el COVID-19. De los que están padeciendo necesidad, que no tienen para comer. Pastores que están en la brecha parados y que no tienen sustento, Señor, por los misioneros. Y yo me pongo a hablar con el Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia. O a veces le digo, ten misericordia de mí. Y me llama la atención de cómo Jesús se para.
Estas expresiones a mí me gustan mucho. Jesús se acerca a la mujer con flujo de sangre para que le tocara el borde del manto, pero aquí también hay que puntualizar que la mujer se arrastra y llega hasta donde Jesús estaba. Pero ¿usted cree que es casualidad que Jesús pasó cerca de esa ciudad? No. Usted ve usted como una visión apostólica, ve las mujeres ensangrentadas, ¿verdad? Y usted les extiende el manto del Padre para que sean sanadas ahora esas mujeres. Esas mujeres necesitan ser sanadas. Esas mujeres necesitan venir al manto apostólico para ser sanadas, para ser liberadas. Esos gadarenos de ahora tienen que venir al manto apostólico para ser liberados de esa condenación, de esa legión de demonios. Tienes que venir. Jesús fue a Gadara, pero los gadarenos también pueden venir a buscar a Jesús para que se les vaya esa legión de demonios que están destruyendo su matrimonio, su casa, su familia. Estas expresiones las hizo Jesús como apóstol. Jesús va a Samaria a visitar a una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. Aquella mujer se le conoce como la mujer del pozo, como la mujer samaritana por su ciudad natal. Pero Jesús fue como un apóstol y le dijo: ya no te llamarás mujer samaritana, ya no te llamarás mujer del pozo, ya no te llamarás mujer abandonada, triste, hoy entras al manto del apóstol. Y Jesús la libera. Jesús va a Betania como apóstol a visitar a su amigo Lázaro. María estaba a los pies, pero había una necesidad en esa casa. No todo estaba bien en esa casa. A veces hay 1, 2, 3 como María adorando en casa. A veces hay otros que como Lázaro están ahí como amigos de Jesús, atendiendo a Jesús. Pero también en esas casas, en tu casa puede haber una Marta que está perdiendo el amor por Cristo, que está perdiendo el corazón de adoración a Dios. Puede haber en tu casa una Marta. Puede ser tu hermano, tu hermana, o puede ser tú. Jesús veía la necesidad de las personas con los ojos apostólicos. Y Jesús decía: Marta, Marta, turbada tú, necesitas un avivamiento. Cuando Marta está en la entrada de la ciudad y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué había turbado el alma de Marta? La incredulidad, el no creer. Y el apóstol lo que hace es liberar la fe de los hijos, es liberar el poder de los hijos. ¿Por qué necesitamos discípulos? Porque los discípulos necesitan aprender lo que yo estoy enseñando hoy aquí, conocer el fruto de las palabras que salen de la boca, del corazón de Dios. Aquel hombre Bartimeo gritó: Jesús, Hijo de David. Yo siempre he dicho y he predicado cientos de miles de veces este verso. Y siempre he dicho, si aquel hombre Bartimeo no grita, no exclama, no dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, aquel hombre no recibe la vista. Aquel hombre no recibe el poder de Dios. ¿Por qué necesitamos apóstoles hoy? Porque hay muchos Bartimeos. Esto me quebranta. Porque hay muchas mujeres con sangre, 12 años ensangrentadas. Y Dios te tiene que dar corazón a ti de discípulo, te tiene que dar corazón a ti de apóstol, te tiene que dar corazón a ti de pastor, te tiene que dar corazón a ti de profeta, te tiene que dar corazón a ti. Mire, hay muchos que a mí me persiguen, me dicen: únjame como apóstol, únjame como profeta, únjame como pastor. Y le dije: ¿qué es más poderoso, el ungimiento o el corazón? Hay personas que persiguen el ministerio apostólico. Hay personas que persiguen la unción profética. Úngeme, profeta. Úngeme como profeta. Yo le dije: ¿para qué te voy a ungir como profeta si no tienes el corazón de profeta? ¿Para qué te voy a ungir como pastor si no tienes el corazón de pastor? ¿Para qué te voy a ungir como apóstol si no tienes el corazón de apóstol? ¿Para qué te voy a ungir? Porque somos perseguidos nosotros para ungir personas. La iglesia está ciega como Bartimeo. Necesita venir la unción apostólica de Jesús, el Cristo, para quitar la ceguera de la iglesia. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien está aquí?
¿Alguien necesita la mente de Cristo? Pensar como Cristo. Aleluya. Y mire lo que dice después, Marcos 10, 46 al 52. Dice, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Mire cómo está la iglesia hoy día. ¿No es lo mismo? Así como estaba en ese tiempo, Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, o sea, levantó la voz y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, aleluya. Yo amo este accionar de Cristo, porque así lo hizo conmigo. Hoy día vemos al apóstol tan apurado, vemos al profeta tan apurado, vemos al evangelista tan apurado, vemos a los pastores tan apurados, vemos a los maestros tan apurados, pero Jesús se detuvo, deteniéndose. Así lo hizo Jesús conmigo. A mí nadie me volteaba a ver. Yo estuve en una iglesia muy grande, como de 15,000 personas. ¿Quién era yo ahí? Nadie, ni el punto negro ni el blanco. Era un cero. Cuando usted asiste, no crea que es una tremenda bendición asistir a una iglesia grande o mega iglesia, ¿no? Ni le prestan cuidado a uno. Hasta que un día Dios me dijo, salte de aquí, te vas a ir a meter a una iglesia pequeña. Y estando en aquella iglesia pequeña, Jesús se detuvo y me miró, me mandó a llamar. Así como Bartimeo, por eso me impacta tanto esto. Porque yo en aquel tiempo era ciego, no veía, no entendía lo que era lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral, lo magistral, no entendía la revelación del Padre, andaba ciego, y un ciego no puede guiar a otro. ¿No te ha pasado eso a ti, mujer? ¿O no te ha pasado eso a ti, varón? Necesitamos apóstoles como Jesús que aprendan a detenerse. ¡Deténgase! Y haga un discípulo. Haga un discípulo. Mire, nosotros no hay día que no enseñemos la palabra. Lo hacemos por Facebook, lo hacemos por Zoom, lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por todos los medios de comunicación, lo hacemos personalmente, ¿verdad? O lo hacemos cuando hacemos congresos, eventos, seminarios o lo que Dios nos permite hacer. Pero siempre estamos haciendo discípulos. El mandato que Dios quiere hoy es ir y hacer discípulos. Eso no se ha terminado. Este no es un mensaje que ya pasó de moda. Ir y hacer discípulos. Si tú eres un pastor, por lo menos levanta discípulos. Ah, no, es que yo no quiero 12 porque César Castellano de Colombia es del G12. Eso, dejémoslo a un lado. Y es más, no fue César Castellanos, fue Paul Yogi Cho de Corea. Pero esos hombres yo los admiro, ¿sabe por qué? Porque hacen las cosas, se detienen. Mire, yo no sabía que a César Castellanos le habían dado 5 balazos. Tremendo hombre, Dios lo levantó de la muerte. ¿Cómo no está agradecido? Multitudes lo siguen. Paul Yogi Cho, que ahora ya no es Paul Yogi Cho, sino que es David Yogi Cho, que se cambió el nombre. Tremendos hombres. Tuve la oportunidad de conocerlo en Quetzaltenango, Guatemala. Pero yo entiendo esto. Mire, acaba de fallecer el profeta evangelista, el doctor Morris Cerulo. Yo tuve la oportunidad de estar con él en Mexicali y él me impartió una palabra profética poderosa que hasta hoy día se está cumpliendo. Yo honro a ese hombre de Dios y bendigo a su esposa que está ahí en San Diego, California. Pero le voy a decir algo bien tremendo. Hay hombres en mi caminar profético, pastoral o apostólico que se detuvieron y me dieron una palabra. ¿Y qué decir del profeta, del apóstol Peter Wagner, que él me ungió a los 30 años en Nicaragua? ¿Sabían ustedes que yo fui ungido en Nicaragua? Para las personas que están aquí de Nicaragua. Por eso amo a esa ciudad, a ese país. El doctor Peter Wagner me lanzó una palabra profética, me dijo, tú tienes una unción pionera. Tú serás primero, pero ayudarás también a los postreros.
y tú abrirás brecha. Tu visión es primera. Y muchos te copiarán y muchos vendrán detrás de ti, pero tú irás primero. Tienes una unción pionera de abre brecha. Él fue el que me profetizó y me dijo, tú tienes una visión, cambia mundos, cambia destinos y cambia futuros. Todos los que vengan a meterse bajo tu manto y aprendan de ti, van a caminar primero, van a ser bendecidos primero, van a recibir la unción primero, van a buscar el reino primero, van a dar primero, van a recibir primero, van a estar primero, van a entrar a los primeros lugares y van a ser primero. El entendido y como dice el dicho, el entendedor, buenas, pocas palabras. Y así ha sido. Gente ha venido con pobreza y enriquece el Señor sus vidas. Gente ha venido con necesidades y la revelación y la palabra los transforma y les enseña y les nutre. Y ha sido primero. Y han cambiado su destino. Y Dios cambia su futuro. Y Dios cambia su mundo a través de la palabra apostólica profética que les impartimos. Y esto es Dios. Pero dice Jesús se detuvo. Diga conmigo, se detuvo. Voy a terminar con esto. Jesús se detuvo, deteniéndose mandó a llamar y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, bitajón, ten confianza aquí, levántate, te llama. Estos líderes necesitamos ahora. Deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿No necesitamos apóstoles de ese calibre hoy? Pastores de ese calibre hoy, que se detengan, que manden a llamar a las personas, al ciego, y que le digan, ten confianza, algo, una impartición apostólica. ¿Sabe qué me llama la atención del apóstol Pablo? Cuando Pablo quería ir a Galacia, quería ir a Corinto, quería ir a Roma, quería ir a Filipos, quería ir a donde iba, todos sus viajes misioneros. Él decía, es que me he propuesto ir, pero he sido estorbado, dice. Me he propuesto ir, dice, para comunicarles, para impartirles un don espiritual. Ese es verdaderamente un apóstol. Aquel que ve vacío a un joven, ve vacío a una señorita, ve sin propósito a una mujer, ve sin visión a un hombre. Pero el deseo de este apóstol es impartirles el don espiritual. Porque cuando tú recibes el don espiritual, despiertas, caminas, te levantas, te mueves, avanzas, accionas, ¿verdad? Y empiezas a caminar en todo lo que el Padre Celestial te está llamando. Pablo siempre visitaba a sus hijos en la fe para impartirles una palabra profética. Ese es un buen apóstol. Ese es un buen pastor. Y dice, mandaron a llamarle, le dijeron, ten confianza, levanta. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¡Qué palabra tan impresionante esa! ¿No te gustaría a ti que Jesús te dijera hoy, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Oiga, aquí me llama la atención y por eso pedí este verso que me lo compartieran acá. Miren lo que le dice Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice, maestro. Oiga, ¿qué es lo que necesita un ciego? Vamos, alguien que me lo diga, por favor. ¿Qué necesita un ciego? ¿Por qué Bartimeo le dice eso a Jesús? Jesús ni siquiera le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Oiga, ¿desde cuándo los maestros de la palabra pueden traer vista a los ciegos? ¿Desde cuándo? Y Jesús le dice, vete. Miren, Jesús lo llamó y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida aquel hombre recobró la vista. Oh Dios, esa unción apostólica quiero. Esa es la unción apostólica que Dios me ha dado y tengo. Y dice, recobró la vista. Cuando tú sueltas una palabra apostólica, los que están ciegos recobran la vista. Y enseguida recobran la vista y seguía Jesús en el camino. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué quieres que te haga? ¿Están aquí conmigo? ¿Qué quieres que te haga? Mire lo que dice, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús le dice, vete. Vete. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice a aquel hombre? Le dice, maestro,
Quiero recobrar la vista. ¿Cuál es el poder que tiene un maestro de la palabra? Muchos quieren ser apóstoles, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, pastores, pero muy pocos quieren ser maestros. Y los maestros son los que quitan la vista quitan la ceguera de los ciegos y les dan vista. ¿Quién quiere un maestro? Solo aquel que es discípulo. ¿Quién quiere un maestro hoy? Yo le voy a decir algo tremendo. Si usted tiene un amigo, una amiga, un padre, un mentor que es maestro de la palabra, yo de usted lo valoraría más que cualquier otra cosa. ¿Qué dice el proverbio? Valora la enseñanza y valora la sabiduría. ¿Quién te da enseñanza? Un maestro. ¿Quién te da sabiduría? Un padre. No me diga que usted no necesita un padre espiritual o una madre espiritual. Por eso muchos hijos tropiezan, caminan en ceguera, porque no los tienen. Aquel hombre le dice, maestro. En pocas palabras, estoy ciego porque nadie me ha enseñado. Estoy ciego porque nadie me ha instruido. Estoy ciego porque ninguno me ha querido tomar como discípulo. Dicen que no puedo ver. Dicen que no tengo cualidades para aprender. Dicen, estoy hablando como que si fuera Bartimeo. Dicen que no tengo la capacidad de pensamiento. ¿Sabe por qué nosotros estamos haciendo esto de la escuela apostólica? No crea que esto es fácil. Porque Dios me dijo, detente y enseña. Imparte lo que yo te he dado. ¿Usted cree que no tengo ganas de hacer un evento apostólico profético aquí en la Ciudad de México? ¿Y que muchas personas vengan de todas partes del mundo como lo hemos hecho? Claro que sí. Tengo ganas. Quiero hacerlo y vamos a hacerlo. Pero hoy no podemos todavía salir. Pero hoy Dios te dice, cobra la vista, vete. Y mientras se iba para su casa, cobró la vista. ¿Sabe cuál es la virtud de tener vista? Es que ya no vas a mendigar, porque vas a tener una casa apostólica, vas a tener un manto apostólico, la casa donde hay una mesa donde te van a servir la comida fresca. ¿Cuántos tienen una casa apostólica? Si usted no la tiene, búsquela. Si usted no tiene una cama apostólica, ¿qué quiere decir esto? Un lugar de descanso. Yo la tengo con usted, dice aquí. Amén. ¿Ah? ¿No tienen un plato donde les sirven comida revelada? ¿Ah? Casa mi fe. Amén. ¿No tienen una casa? Hay Bartimeos que no tienen una casa apostólica y no tienen un manto de amor que les cubre la desnudez, por eso tienen frío, o por eso se desesperan, o por eso se desaniman, porque o el frío o el calor no tienen una cobertura, están desnudos, están a la intemperie de cualquier enemigo hostil. El manto del Padre es un manto de amor, el manto del profeta, un manto de revelación, pero aleluya, pero el manto de un apóstol es la cobertura de una casa. Tú tienes que venir a una casa. Tú tienes que venir a una casa. Porque aquí hay de muchas iglesias de muchos países. Si tu pastor, tu padre espiritual te ha cobijado, por favor, aprende a honrar esa casa.
ese hombre, esa mujer de Dios, porque ellos te cubren. Porque tú no quieres estar sin cobertura. El diablo hace pedazos a una persona que no la tiene. También en la obediencia aprendemos. Cuando Elías le dice a Eliseo, mire lo mismo que Jesús le dice a Bartimeo, es lo mismo que Elías le dice a Eliseo. Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y Elías le dice a Eliseo, ¿qué quieres de mí? ¿O qué quieres que te haga? ¿O qué quieres? Y Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. En pocas palabras, quiero tu manto. ¡Y! Pregúntele a un profeta si quiere soltar su manto. Sí, claro, sí, todo lo que cuesta. Aleluya. Eliseo quería cosa, por eso dice, sí, claro, lo que quieres, ¿verdad? ¡Y! Oh, santo Dios. ¿Ah? ¿Qué le dijo Jesús a Bartimeo? Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Aquel hombre dijo, maestro. Yo creo que ya desperté a mi hija. Maestro, enséñame a ser un verdadero discípulo. Maestro, quiero recobrar la vista. Quiero que me muestres tu gloria. Quiero ver milagros. Quiero ver maravillas. Quiero ver prodigios. Quiero ver resucitar muertos. Quiero liberación de mi casa. Maestro, enséñame a ver lo que no he visto. Maestro, enséñame a ver lo que hay en el cielo. Maestro, enséñame a ver. Muéstrame lo que no han visto mis ojos. Todavía hay más sobrenaturalidad. Todavía hay más poder en el reino. Todavía hay más gloria. Maestro, enséñame a ver. Aleluya. Hay personas que no han visto la gloria de Dios. ¿Quién te enseña? ¿Quién te muestra la gloria de Dios? Un maestro de la palabra. Yo escribí un libro muy poderoso, que es este, y te lo quiero mostrar para que lo consigues en librería. De hecho, todos mis hijos espirituales tienen que tener este libro. Y todos los discípulos de esta casa tienen que tener este libro. Es este. Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Este es uno de los módulos de la escuela profética. Pero lo metí en la escuela profética porque es uno de los módulos que enseñamos nosotros. Nosotros tenemos 11 años. Tengo 11 años de estar levantando maestros de la palabra en diferentes lugares del mundo. Tengo 11 años. Y aquí hablamos acerca de Jesús como maestro. Este es el primer tema. Discernimiento de espíritus. Y el primer tema es Jesús, el maestro de la palabra. Y todo lo que aprendes tú de la escuela de Jesús. En 1999 yo estudié la escuela de Cristo, de un hombre llamado Bertrand Clendennen, que estuvo en la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Él me regaló una beca de $5,000 para que yo estudiara. Y yo aprendí. Y aquellos cursos se llamaban la Escuela de Cristo Internacional. Y habían de muchos países. Aquí preguntan, ¿quién es el autor de este libro? Pues nosotros. Bueno, el Espíritu Santo. Este libro lo puedes conseguir en librería. Consíguelo, ahí vas a aprender de Jesús como maestro. Por cierto, en estos días vamos a empezar la escuela de los maestros. Ya tenemos gente en Estados Unidos que va a entrar. Escucha esto, por favor. Aquel hombre Bartimeo dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Y Eliseo le dice a Elías, quiero una doble porción del Espíritu Santo. Los que caminan bajo un manto profético reciben una doble porción del Espíritu Santo. Pero los que caminan bajo el manto de un apóstol reciben toda la herencia de la casa.
¿Cómo ve? Los que tienen una casa apostólica. Profeta, ¿y qué pasa si mi pastor no cree en los apóstoles? Pues deje que Dios le hable hasta que lo transforme. Ore por él. Aleluya. ¿Cuántos han gozado en esta clase? Hay otro verso que yo pedí. Y vamos a terminar con este verso. ¿Les parece bien? Tenemos que tener la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y el otro verso que pedí es Juan, capítulo 17, verso 22. ¿Dónde está ese verso? Yo pedí acá. Yo pedí ese verso. Dice, aquí está, el verso, dice, Juan 17, 22, la gloria que me diste, yo se las he dado. Oiga eso, la gloria que me diste, yo se las he dado. Cuando Jesús quería impartir a sus discípulos, Él lo que les daba era la gloria. La gloria que me diste, yo se las he dado. Esto significa que hay un tiempo de coronación, hay un tiempo de enseñanza, de formación, pero también hay un tiempo de graduación. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que la palabra enseña, la nutrición. Y es necesario entrar a tener un entendimiento profundo de lo que es lo apostólico, lo profético. Entra hoy a esta revelación. Quizás tú has estado ahí al margen de algunas cosas. Quizás tú has estado ahí al margen esperando el movimiento de las aguas que quiten tus limitaciones. Pero el Espíritu Santo quiere traer sobre ti una nueva verdad. Una nueva verdad. Es necesario. La mente de Cristo en nosotros. Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Para qué es la gloria? La gloria es para ser unidos, estar unidos. La gloria que me diste, yo se las he dado. Cerramos los ojos. Padre, gracias por esta palabra. Abre nuestros ojos para ver tu gloria. No queremos ser Bartimeos. Queremos maestros de la palabra. Maestros apostólicos que eduquen, que formen. Hijos e hijas espirituales en todas las naciones. Usted que es pastor, que es apóstol, que da cobertura. Aquí hay muchas personas que dan cobertura a otros. Usted, el Señor dice, detente, llama a las personas que tienes, enséñales, impárteles el manto apostólico que te he dado. No solamente les des cobertura, sino que impárteles lo apostólico, impárteles lo profético, imparte lo que te he dado, dice el Señor. Porque ahí viene toda la realización de los sueños y las visiones que yo te he dado. Prepara y equipa. Este es el tiempo, dice el Señor, para todos los que están acá. Este es el tiempo, dice el Señor, de recibir esta impartición apostólica. Este es el tiempo donde yo voy a empezar a manifestar mi poder bajo el manto que te he dado, dice el Señor, para cubrir la desnudez de los hijos. Imparte la revelación, imparte el ADN en la casa, imparte la visión, imparte la gloria de Dios,
porque ellos la recibirán. Recíbelo ahora tú en el nombre de Jesús que estás acá. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que viene cobertura del Padre Celestial sobre ti. Viene cobertura del Padre Celestial. El Padre te cubre con su manto de amor. El Hijo te cubre con su manto de libertad. Y el Espíritu Santo te cubre con su manto de gozo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos por el poder del Espíritu de Dios que viene una renovación hasta que Cristo sea formado en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo a todos. ¿Qué les ha parecido la clase? Estamos en el discipulado apostólico, profético. Amén. Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Continuamos. Recuerden que estos materiales ustedes los pueden adquirir para un estudio un poco más profundo.